Te voy a dar unos datos súper útiles para que puedas disfrutar mucho mejor Frankenstein, tanto la película como la novela. Primero que todo, Mary Shelley escribió Frankenstein a los 18 años. Sí, 18. ¿Tú qué estabas haciendo a los 18 años? ¿Lo recuerdas? Yo sinceramente estaba perdiendo el tiempo en la universidad esperando a que llegara la clase. Mary Shelley fue hija de dos figuras intelectuales de la época de la Ilustración, de un escritor y un político, y una pionera feminista. Esta pionera feminista escribió la reivindicación de los derechos de la mujer en 1792. Es decir, Mary creció rodeada de ideas progresistas, lecturas y debate intelectual. En su casa había una biblioteca inmensa y ella creció en medio de esos pasillos. Lamentablemente, su madre murió 12 días después de su nacimiento, lo cual claramente marcó la vida de esta chiquita desde el inicio. Paralelo a esto, su padre fomentó en ella una educación con pensamiento libre, muy inusual para una mujer de la época. Se dice que Mary Shelley incluso toleraba ideas tan provocadoras y escandalosas como los prohibidos pero seductores ménage à trois. Y recordemos que estamos hablando de 1812. Y en 1812, Mary Shelley viajó a Escocia y conoció a Percy Shelley. Y básicamente se enredó su vida, se desgració su vida a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque no solamente Percy Shelley era un amor tóxico, sino que además era casado y tenía hijos. Y era un poeta, lo cual nos da una pista de la estabilidad económica que podía tener este tipo, nula. Aquí un dato que resume lo intensos y tal vez macabros que podían ser este par cuando estaban juntos. Se dice que la primera noche que pasaron juntos Mary y Percy, en un gesto romántico y gótico, tuvieron su primera noche sobre la tumba de la mamá de Mary, algo que ni al mismísimo Edgar Allan Poe se le habría ocurrido. Me encanta. El padre de Mary, que no era tonto, se opuso a esta relación. Le dijo, si sigues con él te olvidas de tu padre. ¿Qué hizo ella? Se fue con él para Francia. Y no solamente se fue ella, sino que se llevó a su hermanastra, a Claire. Ojo con esta hermanastra, porque resulta que la hermanastra de Mary Shelley coqueteaba de vez en cuando con Percy Shelley. La hermanastra de Mary coqueteaba con el esposo de Mary. Y ya sabes a qué me refiero con coquetear. Otro dato importante, Mary Shelley tuvo 4 hijos, pero 3 murieron muy chiquititos. Es decir, la cercanía de Mary Shelley con la muerte y el dolor pues surgió desde muy temprano y marcaron profundamente su vida. Fueron una herida que atravesó toda su existencia, pobre mujer. Llegó el verano de 1816 y nacen 2 mitos modernos. En 1816 se conoció como el año sin verano por la erupción del volcán Tambora. Mary Shelley, su esposo tóxico Percy Shelley y su hermana Claire, ojo, hermana no solo de sangre, y además acompañados por el escandaloso, el atormentado, el genio del romanticismo, Lord Byron, amante de Claire, la hermana de Mary, se reunieron en una villa, en una mansión en Suiza. Y dado que el clima era un caos por la erupción del volcán, entonces se quedaron atrapados en la casa. Supongo yo que como no había Netflix, pasaron el tiempo, además de bebiendo mucho vino, jugando mucho parqués, pues leyendo historias de terror. Y entonces surge la figura del magnífico Lord Byron una noche y les propuso un reto. Les dijo, cada uno de ustedes va a escribir su propia historia de terror. Y de ese juego, entre copas, tormentas, egos románticos y noches eternas, nacieron 2 mitos de la literatura moderna. Frankenstein, de Mary Shelley, y por otra parte, El vampiro, de Polidori, que estaba también en esa mansión. El vampiro fue una obra que más tarde inspiró a un viejito que se llama Bram Stoker y escribió una película, una novela que se llama Drácula. Mary Shelley afirmó que la idea de Frankenstein le llegó en un sueño, una visión en la que un científico daba vida a unos restos humanos. Sin embargo, algunos molestos críticos
creen que su inspiración también tomó recursos un poco más terrenales. Por ejemplo, el alquimista Conrad Dippel experimentaba con cadáveres en un castillo europeo que adivinen cómo se llama, Castillo Frankenstein. Y también en esa misma época había otro científico que se llamaba Luigi Galvani, que si te suena ese apellido, Galvani, es porque de allí viene el término galvanizar. Es decir, usaban electricidad para provocar reacciones, mover músculos muertos e intentar resucitar ranas. Era lo que hacía Galvani. Es decir, existía un castillo que se llamaba Frankenstein. Existía un científico que realmente experimentaba con la electricidad y la vida artificial. Y con estos ingredientes, y además el impulso de su esposo tóxico, las conversaciones con el increíble, desesperante y escandaloso Lord Byron, y además de la propia fascinación de Mary Shelley por la vida y la muerte, pues ella tomó todo esto y se puso a escribir su primera obra. Y su obra maestra fue Frankenstein, la primera novela de ciencia ficción. Y la hizo a ella la progenitora de la ciencia ficción, la madre de la ciencia ficción. Luego, Mary, tras volver de Suiza, enfrentó otra tragedia. Resulta que publicó en 1818 Frankenstein, o el Prometeo moderno, pero lo hizo de forma anónima. Nadie le quería publicar a una mujer. Y el prólogo lo firmó Percy Shelley, por lo cual todos creían que Percy había sido el autor. Luego, Percy muere en un accidente rarísimo en un velero, y después de la muerte de Percy, Mary decide sacar una segunda edición, y ahí sí la firmó, dado que la primera edición fue un éxito. Ojo a este dato. Se dice que tras la muerte de Percy, el esposo de Mary, Mary guardó su corazón envuelto en un pañuelo en el que escribió uno de sus poemas. ¿Por qué lo hizo? Quizá como símbolo de amor y tal vez de que la idea de la resurrección que ella misma exploró podría ser real. No sé, es macabro, tan macabro que ni el propio Edgar Allan Poe se habría atrevido a escribirla. Por otra parte, temas de lectura de la obra o formas de lectura. Lo primero que no te dicen de Frankenstein es que si no eres un romántico, la vas a odiar. Esta novela es una poesía disfrazada de terror. Es una historia de amor, de dolor, de abandono, de injusticia. Es perfecta para quienes alguna vez se han sentido o nos hemos sentido traicionados, olvidados, dejados atrás, para quien se ha sentido feo. Pero la novela, ojo, también es mucho más que una historia de terror. Trata sobre el abandono, la soledad, la arrogancia humana, la paternidad, los límites de la ciencia y, lo más importante, la completa necesidad del amor. El monstruo no es el villano, de hecho, es el ser más humano de todos. Su tragedia nace del rechazo de los humanos. Y claro, puede leerse desde muchas perspectivas. Primero, la religiosa, el hombre que intenta jugar a ser Dios. La psicológica, la depresión y las pérdidas de Mary Shelley hicieron que ella canalizara todas esas tragedias y se sentara a escribir esa novela. La simbólica, el monstruo como reflejo de todos los miedos humanos. Incluso algunos molestos críticos se atreven a darle una lectura mucho más rara, tal vez en medio de copas. Y es que el monstruo es una imaginación de Víctor y que realmente no existió. No me gusta mucho eso, pero existe la teoría. ¿Qué cuenta Frankenstein? Cuenta la historia del joven Víctor Frankenstein, un joven obsesionado con dominar la vida y la muerte. Ego. Y entonces él decide crear una criatura a partir de cadáveres. Lo logra, pero se horroriza. Y entonces decide abandonar a su creación. Entonces el monstruo queda solo, rechazado, y le toca a él solo aprender a hablar, a leer, a escribir y a darle su propia interpretación al mundo, hasta que decide un día enfrentarse a su creador, a su padre ausente. La novela, como estructura, utiliza algo que se llama cajas chinas o muñecas rusas, que es una historia dentro de otra historia, que comienza con las cartas de un explorador que se llama Robert Walton, que no es familiar de los dueños de Walmart, no.
Y además empieza con los relatos que él le manda, Robert Walton, a su hermana, y él le cuenta lo que le contó Víctor y a Víctor lo que le contó el monstruo, y así sucesivamente. Es una cosa muy bien hecha. Ese recurso lo utilizan en películas como Inception o Big Fish. Frankenstein como obra y como espejo. Este texto nos recuerda que no se puede separar la obra del artista. La muerte, la pérdida y la soledad que rodearon a Mary Shelley claramente impregnaron toda la novela. Escribir Frankenstein fue su manera de enfrentar el duelo, de dar forma al dolor y de reflexionar sobre la creación y la culpa. Va a llegar en unos días, algunos ya la hemos visto, Frankenstein de Guillermo del Toro, y yo tengo muchas expectativas porque Guillermo del Toro se ha declarado un fan irremediable de Frankenstein desde que era un niño, desde que era incluso menos que un adolescente. Espero que las cosas salgan bien y me encantaría escuchar tus comentarios, leer tus comentarios. Yo soy Ricardo de la Vega y nos vemos para seguir hablando de cine.